Bienvenidos a Mundo 2020. Comienza ya nuestro espacio de análisis sobre la actualidad mundial. El gobierno de Donald Trump ha trastocado la política mundial desde que asumió la presidencia de Estados Unidos y México está siendo punto central de su estrategia. Su promesa de campaña, que ya se ha reflejado hasta en Google Maps, ha despertado el interés público. Hablamos del Golfo de México o, como le llama Trump, Golfo de América. Pero no es este el único de los problemas que luego de asumir la presidencia el pasado 20 de enero le ha generado a su vecino México, el magnate y su gabinete de multimillonarios. El vínculo con la nación azteca es tenso y cada día acapara titulares. Por eso hoy dialogamos sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, para lo cual hemos invitado al profesor Hassan Pérez, investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, de la Universidad de La Habana. Acompáñenos. Muy agradecido una vez más porque nos hayas aceptado la invitación para compartir con nosotros acá en Mundo 2020. Hassan, en una entrevista a la BBC, Guadalupe González, quien es socióloga del Colegio de México, decía que los mexicanos están acostumbrados al maltrato de Estados Unidos. ¿Por qué este ensañamiento ahora con la nación de los aztecas? Bueno, un saludo, Mejía, a ti y a todos los seguidores del programa. Estamos hablando de un país extraordinario en la historia de América Latina y mucho más allá de las dimensiones hemisféricas. México es un país proteico, de una cultura de un valor inconmensurable, la multiplicidad de culturas que convergen hasta la actualidad, la resistencia de esos pueblos originarios que se expresa, por ejemplo, en más de 67 lenguas y que tiene también unos aportes y una contribución al entramado regional en múltiples ámbitos, en prácticamente todas. Por eso dije la nación de los aztecas, porque también hay otras etnias. En todas las dimensiones, de los olmecas, los mexicas, los yucatecos, los zapotecas, es decir, un país con una diversidad y que además tiene enormes contribuciones en diferentes ámbitos, como señalaba. Específicamente en esa relación con los Estados Unidos, lo primero que hay que señalar es que Estados Unidos le robó, le usurpó más de 2.300.000 kilómetros cuadrados a ese país. La firma onerosa del Tratado de Guadalupe Hidalgo de febrero de 1848 vino a sellar, a consumar en la etapa expansionista de los Estados Unidos, esa etapa que sobreviene a la formulación de la doctrina Monroe y donde Estados Unidos va a ir sentando las bases de lo que acontecería más tarde. No quiero irme del tema, pero la guerra hispano-cubana estadounidense, el epílogo del siglo XIX, viene a ser ya el punto de despegue para presentar cartas en la dimensión mundial como potencia para el siglo XX. Pero 50 años antes, 1848, se consuma este proceso, se le roban. México perdió, si se suma los territorios desde el punto de vista parcial en Oklahoma, en Kansas, casi una decena de los estados hoy que pertenecen a Estados Unidos eran mexicanos. Eran territorio mexicano. Y la extensión del territorio que se les robó es la sumatoria de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, Suiza y Bélgica. Prácticamente es decir, Europa Occidental. El 55% del territorio mexicano, entonces, México es un país que frisa los 2 millones de kilómetros cuadrados. Y bueno, cuando se habla de Nuevo México, California, Utah, Nevada, partes de Arizona, de Colorado. Entonces, eso es algo central y que no se puede ignorar en ningún tipo de análisis. Y a partir de ahí esa mirada sempiterna de la clase política dominante estadounidense, del blanco, anglosajón protestante, el desprecio al otro y particularmente a los pueblos nuestroamericanos. Tampoco podemos olvidar el gran clamor de José Martí, 1891, Nuestra América, y las figuras patricias del proceso independentista latinoamericano y también de la visión unitaria. México ha tenido que sufrir de manera particular ese desprecio, ese odio. Hoy las cifras de la etapa más reciente fluctúan, casi todos reconocen que en el entorno de 38 o 40 millones de mexicanos viven en los Estados Unidos, lo cual habla del tejido profundo, la interconexión, y muchas figuras dicen, nosotros no cruzamos la frontera vino a nosotros porque ustedes nos robaron estos 10 estados que yo mencionaba. Desde la perspectiva económica, por ejemplo, eso tiene un peso tremendo porque ya la inmensa mayoría de los analistas coinciden que cada año el envío de remesas de los ciudadanos mexicanos a sus familiares que viven en Estados Unidos, a sus familiares que están en cualquiera de los 32 estados de México, supera los 60.000 millones de dólares anuales. Ahora, yo siempre me gusta hablar también de la resistencia, pese a ese odio, pese a ese desprecio,
esa condición de sentirnos a todos nosotros como ciudadanos de segunda clase, también la cultura, la capacidad de hablar con voz propia, que particularmente en el último sexenio ha adquirido nuevos ribetes con la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, ha logrado reivindicar el mejor espíritu de la patria grande a partir de posiciones dignas, de posiciones de no sumisión a los intereses de Washington, que fue lo que caracterizó el plano de las relaciones bilaterales, diríamos en los 30 años que le anteceden a esta llegada del 18, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir de otros mecanismos del apogeo neoliberal, que México también probablemente haya sido el país en toda la región que mayor precio haya tenido que pagar. Hassan, deportaciones masivas, crisis fronteriza, aranceles al acero y al aluminio, amenazas de acción militar, son algunas de las cuestiones más polémicas que han generado fuertes respuestas por parte de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, ya tú la mencionabas. ¿Cuál es el trasfondo de estas decisiones que estamos escuchando una tras otra? ¿Es más una presión económica o tiene una lógica de demostración, digamos, de hegemonía global por parte de Estados Unidos? El trasfondo del ejercicio de una presidencia singular, sin precedente. Lo que está encarnando Donald Trump y sus aliados más cercanos es la quiebra de preceptos, de pilares del sistema propiamente de Estados Unidos y de las relaciones internacionales como lo conocíamos en los últimos 75, 80 años con posterioridad al fin de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese tipo de lenguaje virulento, intimidatorio, empleando como nunca antes la fuerza, la amenaza de la fuerza, el chantaje, la coerción, se despliega en un amplio abanico que no excluye a nadie. Es imposible abordar aquí en poco más, no llega todavía un mes del ejercicio gubernamental del presidente Trump y las amenazas constantes, incluso a los aliados, no solamente en el entorno latinoamericano o sus disputas con China, sino lo que está haciendo con el tema de la OTAN en Europa, la intervención del vicepresidente J.D. Vance hace solo una jornada en la cumbre de seguridad en Múnich, por ejemplo, para venir a ilustrar ese tipo de manera galopante de despreciar, de intimidar, a partir de considerarse un hegemón en un Estados Unidos que atraviesa por un profundo y sistémico proceso de declinación hegemónica relativa que no comenzó hace una década, tiene al menos entre 40 y 50 años. En ese entorno está México. México lleva 2 años consecutivos siendo el principal socio comercial de los Estados Unidos. Ha superado los 740.000 millones de intercambio comercial. El 15,9% del comercio de los Estados Unidos es con México. Tienen un 14% a Canadá y China ha quedado en el 10%. Resultado también de las sanciones a China impuestas, como se sabe, en los últimos años. Toda esa manera de preocupación identifican a China como el gran rival en el entramado económico y a Rusia en cuanto al componente militar. Hemos dicho otras veces, Mejía, no es ocioso reiterarlo, que Estados Unidos es el 40% del gasto militar mundial. Entonces, hay vasos comunicantes profundos. Hay 42 estados de los Estados Unidos, de los 50, que tienen como principal socio comercial a México o Canadá. Por ejemplo, claro. Texas. Ese intercambio supera los 156.000 millones. Y específicamente en materia del aluminio y del acero, la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado demostrando de manera categórica, ella que también es una académica, que ha ejercido durante años como profesora universitaria, como investigadora, ha demostrado que aquí hay un superávit en favor de los Estados Unidos de casi 7.000 millones de dólares. Es decir, Estados Unidos exporta más aluminio y acero a México que lo que recibe. Sin embargo, como se sabe, todo el desplazamiento, la industria automovilística, lo que otrora hubo emporios en Michigan y otros lugares que en los últimos 30, 40 años también fueron a México y a otros lugares, todas estas medidas arbitrarias, intimidatorias, vienen a afectar cadenas globales de valor y específicamente la producción y los encadenamientos en todos estos lugares. Por ejemplo, en el Telecan, en el que se firmó en el 94, se hablaba de que un 62% de los componentes para la industria automovilística tenían que estar fabricados en México, Canadá o Estados Unidos para poder estar libres de aranceles. Ahora, con la renegociación del año 18 en el G20 y que entró en vigor a partir de julio del 2020, se elevó al 75%. Y se habla de que el 80% al menos del aluminio y del acero tiene que ser de estos 3 países. Entonces, lo que quiero decir es una guerra que no tiene fin. La presidenta Claudia, con mucha energía, pero también con ecuanimidad, y eso es una muestra de poderío. En el caso de Trump, su retórica, su intimidación, creo que hay que apreciarla como muestra de debilidad, fabricar pretextos, ese lenguaje altisonante que se sabe que lo que tiende es a crear escisión, no propicia el diálogo, no propicia el entendimiento. La presidenta Claudia, con ecuanimidad, con energía, en posiciones de cooperación, nunca de subordinación, ha estado hablando de una agenda común
a partir de esa manera en que está entremezclado, porque si hablamos de que es el principal socio comercial, es imposible mencionar todas las aristas donde esto se conecta, no solamente en el plano económico, también en el plano social, en el plano cultural. Lo que pasa es que hay un México que desde la llegada de Morena y todo este proceso del presidente AMLO comenzó nuevamente interpretando lo más original del pensamiento nacionalista hacia el progresismo con una visión social, hablar con voz propia. Y no por gusto se habla de la cuarta transformación y la presidenta Claudia ha dicho que le corresponde profundizar el segundo piso de esa 4T. ¿Cuáles son las transformaciones anteriores? La de la independencia, la del proceso de reforma y la de la Revolución Mexicana, que fue un hito a escala mundial. La Constitución de Querétaro, por ejemplo, de 1917, es de las más progresistas, no solamente para aquel tiempo. Entonces, ese México que siempre fue una fuente que imantó patria y hogar de latinoamericanos, de europeos, que pensar, por ejemplo, con la Segunda República Española, reencarna hoy en un espíritu de velar por sus intereses y de plataformas también unitarias, no subordinadas a los Estados Unidos. Oye, muy interesante. Nos quedan todavía algunos otros temas que queremos abordar contigo. Muy admirable Claudia Sheinbaum en este inicio de su periodo presidencial, pero te invito a que vayamos al comentario, veamos el comentario que nos tiene preparado nuestra directora Diané Salle en torno a la polémica que se ha generado sobre el Golfo de México, que ha tenido un gran impacto mediático, y a regreso volvemos acá con nuestro invitado, el profesor Hassan Pérez Casabona. Hola, un saludo. Trump lo ha dicho y Google lo ha confirmado. El Golfo de México, uno de los cuerpos de agua más importantes en el mundo, no solo por su biodiversidad, sino también por su relevancia geográfica, ahora se llama, entre paréntesis, Golfo de América. Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Es un hermoso nombre y además es apropiado. Así prometió Donald Trump durante su campaña electoral y ya se ha reflejado en documentos oficiales del país norteamericano e incluso en Google Maps, lo cual ha despertado el interés mediático por esta área geográfica. En un texto del diario The New York Times dice que aun cuando el gobierno del magnate ha cambiado el nombre del Golfo, la mayor parte del cuerpo de agua se encuentra fuera de las regiones marítimas controladas por Estados Unidos. Según cálculos de Sovereign Limits, una base de datos de fronteras internacionales, la nación norteña reivindica el 46% del Golfo, mientras que México reivindica el 49%. Por otro lado, un texto de National Geographic titulado ¿Por qué el Golfo de México se llama así?, una historia de casi 500 años, profundiza mucho en la historia del Golfo y recuerda que, testigo de grandes expediciones y disputas, este cuerpo de agua fue una de las principales puertas de entrada al continente americano durante la era de las exploraciones. Hoy día, añade además el texto, el Golfo de México sigue siendo una arteria vital para el comercio internacional, especialmente para las naciones que lo rodean. Sus puertos, como los de Houston y Veracruz, son esenciales para el intercambio de mercancías y su proximidad a los grandes mercados de América del Norte hace que sea crucial para el transporte marítimo. Lo cierto es que este cambio de nombre ha causado gran polémica e incluso el gobierno mexicano pidió en una carta al director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, que corrija el área erróneamente llamada ahora como pide Trump, quien de hecho prohibió a la agencia Associated Press la entrada al despacho Oval y al avión presidencial hasta que adopten sus informaciones la denominación ordenada por él. Un texto de TV Azteca llamado ¿De quién es el Golfo de México? Dice que los países que tienen derecho del mar, según este documento, la división territorial del Golfo está compartida entre México, Estados Unidos y Cuba y sus zonas de explotación y control siempre varían según los acuerdos internacionales. Revuelo mediático aparte, para México la cuestión va más allá. La mandataria del país, Claudia Sheinbaum, dice que la disputa es con Google y así lo explicó en una de sus mañaneras habituales. Nadie puede renombrar la plataforma continental de México o la plataforma continental de Cuba. Entonces, aparte de que la gente no está de acuerdo, en todo caso, lo único que se renombra es las 22 millas náuticas desde la costa de Estados Unidos hacia el Golfo. Nada más. Entonces, pensemos en qué otros países puedan utilizar también el nombre impuesto por Washington.
¿Es en esencia esto una vieja práctica colonialista como consecuencia del imperialismo cultural que ha ejercido Estados Unidos desde hace décadas a través del Star System de Hollywood, de la televisión, de los medios y de las redes sociales como una muestra de su poderío? Así me despido, pero les pregunto, más allá del Golfo, ¿qué hay realmente detrás de todo esto? ¿Qué hacer ante una comunidad internacional sin reglas y un Trump impredecible? Gracias a Diané, nosotros seguimos acá con Hassan. Bueno, a propósito del comentario precisamente de nuestra directora de Mundo 2020, el asunto del Golfo de México, Hassan, ha tenido gran impacto mediático como veíamos. Incluso Trump firmó el pasado 9 de febrero una orden ejecutiva por la que instauró el Día del Golfo de América. ¿Qué hay realmente detrás de esta nueva obsesión trumpista? Además de esas posiciones casi que demenciales, que no tienen ningún tipo de sustento histórico, ni nada amparado en la racionalidad, ni en la verdad, ni siquiera en el buen entendimiento entre las naciones. Además de todo eso, yo creo que viene a confirmar también la disputa de los imaginarios y que no se trata solamente de la fractura económica o la intimidación o el uso de la fuerza. Hay también un mundo en el plano ideológico, cultural, que no es ajeno a esta plataforma, a los proyectos de la Fundación Heritage, a todos estos proyectos de 2025, a los tanques pensantes, que también quieren tener en disputa a partir de esa megalomanía, una América en declive, una América que hay que hacer grande otra vez, pero de la cual no escapa nada. La presidenta Claudia ha respondido con toda energía, se habla de un proceso de demanda incluso a Google, a partir de que extienda no solamente lo que aprobó Trump más allá del ámbito de Estados Unidos, sino que quiera que en sus mapas, en sus plataformas, se le cambie más allá de la jurisdicción estadounidense, lo cual también es una violación de los preceptos del derecho internacional. Yo creo que estamos comenzando una administración que se va a distinguir por eso. Y tiene que haber resistencia, tiene que haber también capacidad de creación, aquella idea de Mariate y de la creación heroica, pero también sin perder la cordura, sin perder también la coraza que anida en las fuerzas de nuestros pueblos, en la verdad y en nuestra capacidad de reinventarnos. A mí me parece que la presidenta Claudia ha estado demostrando en estos meses su respaldo, su gestión ha recibido un incremento a nivel popular. El pueblo mexicano, el presidente AMLO terminó con un 70% de aprobación, algo impensable para alguien que tuvo que ejercer 6 años y que además atravesó por una pandemia. Pero la presidenta Claudia, que comenzó con cifras similares, ha venido aumentando su popularidad, su respaldo, no solamente en el pueblo mexicano, sino también a escala latinoamericana, porque con sobriedad y con energía. Tú me preguntabas ahorita de ella, es graduada de física en la UNAM, es la universidad más importante de todo el continente, un prestigio enorme por sus centros científicos, por su facultad, y es graduada de física y tiene posgrados y maestrías y doctorados también en la UNAM y universidades como Stanford y Berkeley, y formó parte del panel de cambio climático que recibió un premio Nobel en el 2007. Es decir, una persona que además ha tenido que ir quebrando en ese proceso de empoderamiento. Es la primera vez en 200 años que hay una presidenta en ese país, es la número 66 dentro de México, pero fue la primera jefa de la Ciudad de México, del gobierno. De México. Rosario Robles lo había hecho de forma como sustituta entre el 99 y el 2000, ella es la primera electa. Fue la primera también en la delegación de Tlalpan, fue la primera, es decir, como secretaria de Medio Ambiente cuando trabajó con el entonces López Obrador al frente del gobierno de la Ciudad de México entre el 2000 y el 2005. Es decir, una persona con experiencia, con capacidad y que desde su discurso, desde su toma de protesta, dejó claro que venía acompañada de todo ese espíritu, no solamente de las mujeres, lo cual ella reivindicó, sino también de las fuerzas progresistas. Creo que en general México es central, México es un pilar del proceso para la integración, su papel en la CELAC, México también como plataforma de la diplomacia, la reivindicación de la doctrina Estrada, su capacidad, por ejemplo, cuando el golpe de Estado en Bolivia, ya más reciente. Y ese es el México que necesitamos. Es imposible, hay una interconexión profunda, no se puede aspirar a ignorar el proceso de ese desarrollo capitalista y de la integración con los Estados Unidos, pero entender que los pobres primero, que por el bien de todo, la revolución de las conciencias, de ese humanismo mexicano, es una contribución de incalculable valor en el momento actual. Hassan, vamos a seguir demostrando, o te pido que lo sigas demostrando ese protagonismo mexicano a partir de la siguiente interrogante, y es que junto con Canadá y Estados Unidos tienen un tratado, el conocido TEMEC, cuya renegociación está prevista para mediados de 2026. Pero las amenazas recurrentes de Trump, y volvemos al eje de nuestro programa, han adelantado ese proceso en los hechos, en las cuestiones concretas. ¿Qué escenario podríamos esperar entonces en esta relación, en relación con este convenio
en los años inmediatos? Desde el primer mandato de Trump, él dijo que la firma del Telecán en el 94 había sido lo peor en la historia de los Estados Unidos y impulsó todo este proceso que te decía hace unos instantes, cristalizó en la cumbre del G20 de Buenos Aires en el 18 y entró en vigor en el 2020. Hay diferencias con el Telecán del 94. ¿Por qué? Porque el denominado TMEC establece límite. Estaba fijado hasta el 2036, pero con revisiones cada 6 años. Se puede ir extendiendo. La primera corresponde ahora en el 2026. Fueron revisados 23 capítulos y modificados del anterior del 94 y se añadieron 10 como parte de un espíritu que hablara también del comercio digital, la integración, las cuestiones laborales. Yo creo que aquí, Mejía, el escenario se visualiza, la amenaza, la intimidación y por otro lado la capacidad de negociar con fuerza, defendiendo los intereses nacionales sin sumisión. Hemos visto lo que ha pasado en Canadá, el anuncio de renuncia del primer ministro Trudeau y la idea de Trump de decir que Canadá es el Estado 51, un país que es miembro del G7, con indicadores sociales incluso superiores a los de los Estados Unidos. Forma parte de ese proyecto que no se queda en la vecindad, toca Groenlandia, habla del canal con Panamá y hace cosas insospechadas que también contribuyen a apartarnos de las cuestiones principales. No olvidemos que Trump es un experto en constantemente generar matrices, estar asustando y en medio de toda esa turbulencia, en medio de todo ese mare magnum noticioso, lo que hace es desinformar y avanza. La vez anterior ocurrió con el nombramiento de jueces en el sistema federal, incluyendo en la Corte Suprema. Entonces aquí hay un gobierno empoderado con un mandato que de manera aplastante ganó en las elecciones de junio del 2024, que tiene un horizonte bien definido, es profundizar esa cuarta transformación, que habla del desarrollo en ciencia, en tecnología, con enormes prestaciones sociales. Ha venido la presidenta Claudia profundizando en las conquistas que alcanzó López Obrador, elevando en cuanto a los niveles de educación, de la salud, tenemos nuestros médicos ahí como parte de esa cooperación, también en los elementos de carácter social, con retos por delante, en la seguridad, con retos también en las cuestiones medioambientales. Estados Unidos ha criminalizado. Ahora, en este aplazamiento que hubo de 30 días, México desplegó 10.000 soldados de la Guardia Nacional en la frontera. La Guardia Nacional es una creación de López Obrador para evitar la corrupción en los sistemas de las policías, incluso a nivel federal. Aquí hay un escenario que se define con posiciones desde el lado mexicano, posiciones independientes que no pueden ignorar sus intereses, que están interconectados en el entorno, como los datos que hemos dado entre México y Canadá, pero al mismo tiempo van a ser plataformas de soberanía con una profunda vocación social y también con un espíritu de América Latina y un espíritu de estar abierto al mundo. Estados Unidos no está en condiciones, como en la etapa de los Salinas de Gortari y de los Peña Nieto, de toda aquella playa de entreguistas que vendieron al país de venir a dictarle recetas a México. Hay un gobierno firme, respaldado por su pueblo, que se reinterpreta a sí mismo y que nosotros tenemos la confianza de que precisamente por esa sapiencia y por la energía y la capacidad de conducción que tiene su actual dignataria pueda conducirlo a puerto seguro. Hablabas precisamente de los hitos de la presidenta mexicana, has insistido en ello con anterioridad, pero específicamente ante las amenazas de Washington, antes de concluir quisiera que me dijeras cómo crees que ha marcado esta cuestión el estado de opinión sobre la presidenta mexicana dentro de su país. El pueblo se ha sentido representado, hay que escuchar las mañaneras, ella dio continuidad, ese ejercicio comunicacional que ella había creado AMLO de las 7 de la mañana, tiene el mismo sistema a lo largo de la semana y los fines de semana recorriendo un país gigantesco como ese. Yo creo que el pueblo, hemos estado de visita recientemente allí también en espacios académicos y hemos visto la autoridad, el prestigio ganado, con sobriedad, con energía, de manera contundente, sin poner un adjetivo que sobre, abordando ideas. Trump y los que representan esa tendencia, el populismo de derecha, de corte fascistoide, no quieren debatir nada. Vemos también el caso de Argentina, no es el objetivo, lo que pasó con anterioridad en Brasil. Evaden la discusión profunda. Critican, ponen nombretes como si fuera un guapetón de barrio, descalifican, pero a la hora de sentarse en una mesa de negociaciones no tienen autoridad. La presidenta Claudia, que reitero, es una académica, es una científica y es una mujer que sabe que ha llegado ahí resultado de un consenso de la inmensa mayoría del pueblo, con un objetivo definido, convocando a los empresarios, sin establecer divisiones, sumando, haciendo también una proyección internacional de liderazgo. Ese es un país de una... Y que continuamente reitera que habla para todos habla los para mexicanos. todos, desde una política de inclusión, sin discriminación, haciendo acciones concretas, hechos y realizaciones concretas, porque no se puede resolver en 6 años ni en 12 problemas estructurales que tienen más de un siglo.
porque ahí está el presidente Lázaro Cárdenas, que fue un referente en los finales de la década del 30 para lo que pasó con posterioridad. Entonces, en un momento donde el capitalismo monopolista transnacional está hasta los tuétanos, recuerdo también el mensaje del comandante a finales de la década del 90 a los niños mexicanos, al pueblo mexicano, en un contexto como ese, estas posiciones de soberanía, de dignidad, de independencia y de avance económico, porque México es un país que tiene mucho que aportar y que se ha ido diversificando y que no tengo duda va a continuar a lo largo de todo el sexenio de la presidenta Claudia. Bueno, desde el Mundo 2020 deseamos que siga adelante este mando presidencial con mucha sobriedad y con éxito de la mandataria Claudia Sheinbaum. Te agradecemos una vez más enormemente que nos hayas acompañado y nos hayas transmitido todos estos elementos importantes para seguir avanzando en el conocimiento sobre la cuestión, en este caso, de las relaciones entre México y Estados Unidos, más ahora con el presidente estadounidense Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Nosotros volvemos en instantes para despedir nuestra emisión. Muy agradecido. El combate al crimen organizado y la contención de la migración fueron las dos condiciones que impuso la Casa Blanca para diferir por un mes la imposición de aranceles a todas las importaciones mexicanas. Acompañada de su gabinete de seguridad, Claudia Sheinbaum ha presentado los avances en ese sentido. Sin embargo, las tensiones no terminan ahí. La mandataria mexicana no ha cedido ante las presiones de Donald Trump y deja claro que la soberanía de México se respeta. Por otro lado, cada vez el mundo se percata de que la lógica coercitiva de Trump no es solo económica, sino de política interna y un intento por demostrar un poder internacional que hace rato han ido perdiendo ante la inminente multipolaridad del mundo de hoy. Nos vemos en una próxima emisión aquí en Cuba Visión Internacional para seguir dialogando sobre la geopolítica mundial con Visión 2020.